Buenas tardes, la práctica que nos toca ver el día de hoy es la número 18, denominada como máquina taladradora de 4 sillos. En la descripción del problema menciona que al accionar una válvula de pedal simulada por un pulsador, los 4 ejes de la máquina de taladro realizan un doble movimiento. La unidad de avance con freno hidráulico 1.0 está controlada por una válvula de control final con muelle de retorno. El control de la máquina se realiza por medio de 3 válvulas inversoras que se conmutan secuencialmente. Para comprobar la secuencia, se conectan los manómetros a las líneas S1 y S4. Primero, se realizan 2 taladros de guía de 8 mm de diámetro. A continuación, los 4 sillos retroceden. Una vez que se ha posicionado el distanciador, se hacen los barrenos de 20 mm de diámetro. El movimiento de avance está muy estrangulado. La carrera de retroceso está casi sin estrangular. Un regulador de presión determina la máxima fuerza del cilindro. Ajustar la presión a 4 bar, es decir, 400 kPa, entre los movimientos de la broca. El cilindro es sostenido durante un tiempo igual a 1.5 segundos en la posición de vástago retraído. El accionamiento de una válvula de pedal simulado por una válvula con selector provoca el inmediato retroceso de la carrera de avance, es decir, impide que avance el husillo taladra. Tenemos las variables de la práctica, en donde X es un cilindro de doble efecto que posiciona la pieza, Y es el cilindro de doble efecto que desplaza el husillo con el barreno de 8 mm de diámetro, Z es el cilindro de doble efecto que desplaza el husillo con el barreno de 20 mm de diámetro. A es una válvula de 3-2 vías accionada por pulsador con retorno por muelle y normalmente cerrada. Las variables B, C, D, E, F y G son válvulas de 3-2 vías accionadas por rodillo con retorno por muelle y normalmente cerradas. Y la variable T1 es una válvula de desaceleración normalmente cerrada. La tabla de verdad del problema se construye elevando a la octava potencia una base 2, con lo que tenemos 256. Por lo que la tabla está constituida por 256 filas que representan todas las situaciones posibles que el sistema puede tener. La fila 241 muestra las condiciones que el sistema debe poseer para iniciar con el ciclo de taladro. En ellas las válvulas A, B, C y D deben estar activas al mismo tiempo para que el vástago de X avance y posicione la pieza. Una vez que el vástago de X haya quedado completamente extraído, se inicia con el primer avance de los vástagos de los cilindros de doble efecto Y y Z para realizar el barreno de 8 mm de diámetro. La fila 57, remarcada en color café, muestra las condiciones que el sistema debe poseer para realizar el primer avance de los vástagos de Y y Z. En ella las válvulas C, D y E deben estar activas al mismo tiempo. Una vez que los vástagos de Y y Z queden completamente extraídos y se haya realizado por completo el barreno de 8 mm de diámetro, deben regresar a sus posiciones de inicio de carrera completamente retraídos. La fila número 15, remarcada en color oro, muestra las condiciones que el sistema debe poseer para que los vástagos de Y y Z regresen. En ellas las válvulas E, F y G deben estar activas al mismo tiempo. Cuando los vástagos de Y y Z regresan, una vez hayan realizado el barreno de 8 mm de diámetro, permanecen en sus posiciones completamente retraídas por un tiempo igual a 1.5 segundos. Una vez que ese tiempo se cumple, el vástago de X, que está completamente extraído, regresa a su posición de inicio de carrera completamente retraído. La fila 58, remarcada en azul, muestra las condiciones que el sistema debe poseer para que el vástago de X regrese a su posición de inicio de carrera. En ella las válvulas C, D, E y T1 deben estar activas al mismo tiempo. Una vez que el vástago de X regrese a su posición de inicio de carrera, los vástagos de Y y Z inician sus segundos avances para realizar, en este caso, el barreno de 20 mm de diámetro. La fila 113, remarcada en azul, muestra las condiciones que el sistema debe poseer para realizar el segundo desplazamiento de los vástagos de los cilindros de doble efecto Y y Z, con lo cual se realiza el barreno de 20 mm de diámetro. En ella las válvulas B, C y D deben estar activas al mismo tiempo. Cuando se finaliza con el segundo barreno, los vástagos de Y y Z quedan completamente extraídos y deben regresar a sus posiciones de inicio de carrera completamente retraídos para iniciar con un nuevo ciclo de taladro al accionar la válvula A. La fila 71, remarcada en color verde, muestra las condiciones que el sistema debe poseer para que los cilindros de Y y Z regresen una vez hayamos
se haya realizado el barreno de 20 milímetros de diámetro. Las válvulas B, F y G deben estar activas al mismo tiempo. Las filas en blanco son situaciones sin cambios en el sistema, es decir, los vástagos de los cilindros X, Y y Z quedan completamente retraídos, sin un desplazamiento. Y las situaciones remarcadas en amarillo son situaciones indeseables o de error que accionan el paro de pánico. Y eso se activa cuando ambos sensores de por lo menos uno de los cilindros de doble efecto X, Y o Z están activos al mismo tiempo. FluidSync tenemos el diagrama propuesto para resolver el problema. Este diagrama tiene una válvula de encendido general denominada on-off, una válvula de 3 vías, dos posiciones con pulsador selector retorno por muelle normalmente cerrada. Tiene un sistema de paro de emergencia que se acciona cuando activamos manualmente la válvula PDE, una válvula de 3 vías, 2 posiciones con pulsador selector retorno por muelle normalmente cerrada. Además, se debe poder restablecer a sus condiciones iniciales una vez hayamos desactivado el paro de emergencia, y eso se logra con la válvula reset, una válvula de 3 vías, 2 posiciones con botón pulsador retorno por muelle normalmente cerrada. Además, tiene un sistema de paro de pánico que se acciona cuando en el sistema tenemos una situación de error o una situación indeseable. Arriba tenemos los cilindros de doble efecto X, Y y Z. X el que posiciona la pieza, Y el que posee el bolsillo de 8 milímetros de diámetro, Z posee el bolsillo de 20 milímetros de diámetro. Abajo tenemos las variables A, B, C, D, E, T1, F y G. La válvula A es la única que se acciona manualmente por el operador cuando presiona el botón pulsador. Las válvulas B, C y D son accionadas por los vástagos de los cilindros de doble efecto X, Y y Z respectivamente cuando están en sus posiciones de inicio de carrera completamente retraídos. Las válvulas E, F y G son activadas por los vástagos de los cilindros de doble efecto X, Y y Z en sus posiciones finales de carrera completamente extraídos respectivamente. Accionamos la válvula on-off. Tenemos flujo de aire comprimido dentro del sistema. Las condiciones iniciales del sistema son las siguientes. Ya mencionamos que las válvulas B, C y D se activan por los vástagos de X, Y y Z respectivamente en sus posiciones de inicio de carrera. La válvula B está enviando un flujo de aire comprimido que acciona de manera neumática por la izquierda la válvula B1, una válvula de 3 vías, 2 posiciones, accionamiento por doble pilotaje neumático normalmente cerrada. La vía 1 de esta válvula está conectada a la vía 2 de una válvula de simultaneidad denominada como AND2, cuyas vías 1 están conectadas a las salidas de las válvulas C y D. Podemos ver que el flujo de aire comprimido atraviesa la válvula AND2 y en I está atravesando a la válvula B1. La vía 2 de la válvula B1 está conectada a la vía 1 de una válvula de 5 vías, 2 posiciones, accionamiento por doble pilotaje neumático, vía estable denominada como BS, que al inicio está activa por su vía 14, de tal manera que conecta su vía 1 con la 4. La vía 4 tiene un tapón. La vía 2 está vinculada a las vías 14 de dos válvulas de control final, BD2 y BD3, válvulas de 5 vías, 2 posiciones, accionamiento por doble pilotaje neumático, vía estable. La válvula BD2 controla el desplazamiento del vástago del cilindro de doble efecto Y. La válvula BD3 controla el desplazamiento del vástago del cilindro de doble efecto Z. El tiempo de desplazamiento de los vástagos se regula con válvulas antirretorno estranguladoras conectadas a las entradas y salidas de los cilindros de doble efecto Y y Z respectivamente, denominadas como BRC, BRC1 para Y, BRC2 y BRC3 para Z. Y la fuerza máxima de los vástagos de Y y Z se regula con válvulas reguladoras de presión con manómetros, denominadas como BRP1 y BRP2 respectivamente. Cuando accionemos el botón pulsador de la válvula A, obtendremos un flujo de aire comprimido de las válvulas A, B, C y D que atraviesa la válvula AM, una válvula de simultaneidad, y se utiliza como señal neumática para accionar por la vía 14 a la válvula BD1, que de igual manera es una válvula de control final que
como las válvulas VD2 y VD3, es una válvula de 5 vías, 2 posiciones, accionamiento por doble pilotaje neumático biestable que controla el desplazamiento del vástago del cilindro de doble efecto X. Cuando se activa por su vía 14, el vástago de X avanza. Una vez que el vástago de X haya quedado completamente extraído, acciona a su sensor de posición X2, que es la válvula E. Cuando las válvulas C, D y E están activas al mismo tiempo, se usa un flujo de aire comprimido de ellas a través de la válvula AN3, que se utiliza para accionar por la vía 12 a la válvula BS. El flujo de aire comprimido que sale de C y D atraviesa la válvula AN2, a la válvula B1 y a la válvula BS respectivamente, y activas por la vía 14 a las válvulas BD2 y BD3, permitiendo que los vástagos de Y y Z avancen, queden completamente extraídos, con lo cual se realiza el primer barreno de 8 milímetros de diámetro. Cuando la válvula E permanece activa porque el vástago de X está completamente extraído. Cuando los vástagos de Y y Z quedan completamente extraídos y se haya realizado el barreno de 8 milímetros de diámetro, activan a sus sensores de posición F, G. En el caso de Y activa F y en el caso de Z activa G. De este sistema de válvulas se utiliza un flujo de aire comprimido que activa por la izquierda a la válvula B2, una válvula de 3 vías, 2 posiciones, accionamiento por pilotaje neumático, retorno por muelle normalmente cerrada. Cuando la válvula B2 se acciona, permite flujo de aire comprimido a través de ella y se utiliza como señal neumática para activar a 3 válvulas de 5 vías, 2 posiciones, accionamiento por doble pilotaje neumático biestables. Las BD2 y BD3 que son activadas por su vía 12 y la BS que es activada por la vía 14. De igual manera, durante esa situación obtenemos un flujo de las válvulas E, F y G con la válvula AN5 que se utiliza para accionar de manera neumática por la derecha a la válvula B1 y regresar a su posición de inicio completamente cerrada. Los vástagos de Y y Z retroceden y accionan de nueva cuenta las válvulas CD. En esa posición los vástagos de Y y Z quedan retraídos por un tiempo igual a 1.5 segundos. Las válvulas C, D y E están activas y se usa una señal neumática de ese sistema de válvulas para activar por la vía 12 a la válvula de desaceleración normalmente cerrada, denominada como T1, que conmuta después de un tiempo igual a 1.5 segundos de que el flujo de aire comprimido llegase a su vía 12. Es decir, los vástagos de Y y Z quedan retraídos por un tiempo igual a 1.5 segundos, el vástago de X queda extraído por un tiempo igual a 1.5 segundos. Cuando se cumple eso, la válvula T1 conmuta y permite un flujo de aire comprimido a través de ella que se utiliza como señal neumática para accionar por la vía 12 a la válvula BD1, permitiendo que el vástago de X retroceda. Una vez que ello sucede, el vástago de X acciona a su sensor de posición X1, que es la válvula B. La válvula B conmuta y envía una señal neumática que acciona de nueva cuenta por la izquierda a la válvula B1. De esa manera, el flujo que hay de las válvulas C y D atraviesa la válvula B1 y posteriormente atraviesa a la válvula BS, permitiendo que los vástagos de Y y Z avancen, con lo cual se realiza el segundo barreno, en este caso el de 20 milímetros de diámetro. Los vástagos de Y y Z avanzan, quedan completamente extraídos, se realiza por completo el barreno de 20 milímetros de diámetro, accionan de nueva cuenta sus cilindros de posición F y G, la válvula B está activa debido a que X está completamente extraído y las válvulas los vástagos de Y y Z regresan a sus posiciones de inicio de carrera. En esta ocasión se acaba el ciclo taladrador y para arrancar uno nuevo es necesario accionar de nueva cuenta de manera manual la válvula A y se realiza un nuevo ciclo. En este caso, cuando finalice el ciclo, voy a activar uno nuevo y accionar accionar el paro de emergencia.
A diferencia de otros paros de emergencia que hemos estado trabajando, con este sistema hemos buscado lo siguiente. Una vez accionado el paro de emergencia, los vástagos de los cilindros Y y Z deben regresar de inmediato a sus posiciones de inicio de carrera completamente retraídos para evitar algún accidente y darle más seguridad al trabajador. En el caso del vástago de X, permanece en su posición previa al accionamiento del paro de emergencia. Para entrampar el flujo de aire comprimido que ingresa o sale del cilindro de doble efecto X, se utilizan dos válvulas de 3 vías, 2 posiciones, accionamiento por pilotaje neumático, retorno por muelle, normalmente abiertas. Desactivamos el paro de emergencia, el vástago de X permanece completamente extraído y lo regresamos con la válvula reset. Puede realizar un nuevo ciclo. Activamos el paro de pánico y para ello es necesario simular un error. Y el error se obtiene cuando ambos sensores de por lo menos uno de los cilindros X, Y o Z están activos al mismo tiempo. Acciono la válvula B, el vástago de X queda completamente extraído, yo estoy accionando su sensor X1, que es la válvula B, ingresa el paro de pánico. Como el paro de pánico igual está vinculado al sistema de paro de emergencia, los vástagos de Y y Z regresan de inmediato a sus posiciones completamente retraídas, posiciones de inicio de carrera. El vástago de X igual permanece en su posición previa al accionamiento del paro de pánico. El paro de pánico lo controlamos con la válvula BSPP, una válvula de 5 vías, 2 posiciones, accionamiento por doble pilotaje neumático, vía estable que al inicio está activa por su vía 14. La vía 4 tiene un tapón y la vía 2 está vinculada al sistema de paro de emergencia. Para regresar, una vez que hayamos arreglado el error, accionamos la válvula FPP, una válvula de 3 vías, 2 posiciones con pulsador, retorno por muelle normalmente cerrada, y con ello el sistema regresa a sus condiciones de inicio. Acciono la válvula A, una vez que los vástagos Y y Z avancen, mantendré activo el sensor Y1. Cuando el vástago de Y llega a su final de carrera, acciona su sensor Y2. Y en este caso Y1 y Y2 están activos al mismo tiempo, ingresa el paro de pánico. Restablecemos. Haré lo mismo con Z1. Restablecemos. En la derecha tenemos el diagrama fase estado que va mostrando de manera gráfica y en tiempo real el ciclo taladrador de 8 milímetros de diámetro y 20 milímetros de diámetro. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias.